Buenas tardes, bienvenidos. La vieja escuela de la vida negociable, así se titula este encuentro de esta tarde, el título de esta sesión de Javi Bilbao. Un título que juega con el de la última novela de Luis Landero, que está aquí, en el centro, junto a Javier Pérez Andújar, y que nos van a hablar de la infancia y de la juventud, de las vidas que pudimos vivir y no vivimos, y de las que sí hemos vivido, de los recuerdos que nos dan la vida y de los olvidos que también nos la dan porque no podríamos vivir con algunos de esos recuerdos, de cómo nos reímos con episodios del pasado que en su momento nos hicieron llorar, de cómo hay que reírse de todo, incluidas las identidades que estos días tanto trabajo nos dan. A los periodistas y a todos ustedes, que esto no nos va a salir gratis, no crean. Pero les presento primero. Luis Landero nació en Alburquerque, Badajoz, en 1948, fue profesor de literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y profesor invitado en Yale. Tuvo un debut literario a los 40 años con una novela que parece apuntarlo desde su mismo título, Juegos de la Edad Tardía, ese debut relativamente tardío para la literatura, lo que es habitual en la literatura. Desde entonces, cada uno de sus libros ha sido recibido con una gran expectación por un grupo de lectores fieles que aman su prosa limpia y sus personajes tan próximos incluso en sus imposturas. Ha ganado un puñado de premios, pero estoy seguro de que a Luis le satisface más la fidelidad de sus lectores. Javier Pérez Andújar nació en Sant Adrià del Besòs, Barcelona, en 1965. Ha ejercido de periodista, ha escrito en fanzines, ha publicado ensayos y novelas, libros en los que también ha hablado de la infancia y la juventud, como Los Príncipes Valientes, que salía ahora en el vídeo que nos ha precedido. Ha recibido premios importantes como el Ciudad de Barcelona, ha trabajado en la tele y sigue escribiendo en medios de comunicación. Bien a su pesar, a veces se habla de él no por su obra, sino por sus ideas, y sucedió hace poco más de un año a cuenta de su pregón en las fiestas de la Mercè en Barcelona. Pérez Andújar es hijo de inmigrantes andaluces y ha cometido lo que para algunos es un delito: recordar con la forma de la mejor literatura que muchos de los grandes y medianos empresarios catalanes, también otros no tan grandes, medraron a la sombra de Franco, a quien tanto deben. Unen ambos muchas cosas, entre otras su origen foráneo en ciudades grandes o en ciudades de aluvión, porque si Javier Pérez nació en Sant Adrià, ese pueblo con una térmica con 3 chimeneas grandes que se ve siempre que se viaja en avión a Barcelona, es hijo, como les decía, de inmigrantes, y Luis Landero llegó a Madrid en una edad no tardía, sino en la edad temprana de la adolescencia desde su Extremadura natal. Vamos a utilizar estas referencias, si les parece, y vamos a empezar a hablar de eso de negociar la vida y de cómo se hace y del sentido del humor que hay que echarle para sobrevivir en muchas circunstancias. Si os parece, podemos empezar por cómo negociasteis vuestras vidas en los años tempranos de la adolescencia, de la juventud, cómo lo hizo Luis en el barrio madrileño, al que llegó con 14 o 15 años, ¿no? Y cómo lo hizo en aquella academia en la que se encontró un profesor que le hizo amar la literatura, y cómo lo hizo Javier en ese pueblo a las sombras de esas chimeneas, en un pueblo repleto de inmigrantes. ¿Cualquiera de los dos? Luis. Por favor. Luis. No, por favor, no. Javier, venga, vamos. Bueno, pues empezaré yo diciendo que empiece Luis. Pero, a ver. Venga, Javier. Yo nunca negocio nada, yo me conformo con lo que me dan. Tengo mucho que negociar. Se lo decía a Luis que quizá la primera vez que me hice cargo de que lo único que me quedaba a mí era sentarme a escribir fue de chaval viendo Objetivo Birmania, la película bélica, que por cierto hemos recordado que fue la peli que pasaron la noche que murió Franco, lo que no tiene nada que ver, pero las cosas que no tienen nada que ver son las más misteriosas. Y no sé si fue esa vez que la dieron o otra vez, pero sí que sé que era chaval, me di cuenta de que a mí lo que me quedaba como buen inútil o inútil profesional que iba a ser era hacer lo que hacía uno de los personajes de Objetivo Birmania, que era el más inútil, era el periodista.
Y era un comando de soldados americanos que iban a aterrizar o que aterrizaron en la selva birmana. Myanmar se dice ahora, lo que pasa es que nadie sabe que Birmania se llama Myanmar. Y tenían que hacer una expedición allí, iba un periodista con ellos. Y era, pues, el periodista era el frágil, el inútil, el que no era militar, pero estaba allí tomando nota. Y no es la asunción solemne de pensar que vas a tomar nota de la historia, eso es una barbaridad, esa solemnidad, sino es otra cosa más profunda y más bonita, que es, mira, yo soy frágil y no sirvo para ser soldado, pero voy a estar con vosotros hasta el final y haré lo único que sé hacer, que es apuntarlo. Y me di cuenta de que ese misino era, bueno, pues vale, no valgo, pero me apunto con vosotros hasta el final y no sé, yo tomo notas. Bueno, que eso es negociar también. De alguna manera eso es negociar con la realidad también, ¿no? Bueno, no tuve nada que negociar, me vino así, me tuve que joder. Luis. No, bueno, lo primero, muchas gracias por vuestra asistencia, si me permitís el tuteo, muchas gracias a todos, en fin, a Juan Bas, a todos los que me han invitado y que estoy encantado de estar aquí, a César. No, es que antes de llegar a Madrid, que yo llegué efectivamente con 12 años, ¿no?, a Madrid, como tantos inmigrantes, ¿no?, del sur, pues yo vivía en un pueblo de Extremadura, en los años 50, que eso era como vivir en el lejano oeste, nunca mejor dicho, porque Extremadura queda al oeste, ¿no? Y yo me acuerdo que ya, según me han contado, claro, cuando yo nací, ¿no?, se barajó la posibilidad de que me llamara Luis, como mi abuelo, Esteban o Antonio. Y entonces mi abuela Francisca, que era analfabeta, pero que era muy sabia, ¿no?, porque había recibido un legado extraordinario de sus mayores, dijo, no, Antonio no, porque si le ponéis a Antonio va a ser un vago toda su vida. Son maneras de ver las cosas, ¿no? Y si le ponéis Esteban, va a morir joven. Y entonces, mi abuelo lo arregló diciendo que se llame Luis. O sea, y yo tengo una hermana mayor que se llama Luisa, que nos llamamos igual, Luisa y Luis, porque claro, mi abuelo además tenía 5 hijos, 4 hembras y un varón. Yo era el hijo del varón. De manera que, entonces cuando nació del varón, la primera hija, mi hermana, la mayor, entonces, claro, mi abuelo dijo que se llame Luisa porque el apellido va a perdurar con ella, pero cuando nací yo dijo no, que se llame Luis, ¿no? Y entonces cuando nació Luisa, mi madre dijo, ¿por qué no se llama, por qué no le ponemos María Luisa? Y entonces mi abuelo y mi abuela, ¿no?, los dos se echaron las manos a la cabeza. ¿Cómo María Luisa? Eso es un apellido para ricos. Eso no puede ser. Y es que los pobres entonces no tenían derecho a nombres compuestos. No sé si tenéis un vago recuerdo de esto, pero los pobres se llamaban o Miguel, o Luis, o Luisa, o María y tal, pero no se llamaba Francisco Javier, o José Manuel, o algo de esto, y entonces, pues le pusieron Luisa, ¿no? Entonces, Luis y Luisa. Y yo creo que ahí, no sé, decía Kafka, en sus diarios cuenta que cuando era niño, cuando tenía 4 o 5 años, o quizá menos, uno de sus primeros recuerdos que tiene es que estaba llorando un día, esas rabietas que pillan los niños, y entonces su padre, a la vista de que no había manera de pararlo, ¿no?, lo cogió y lo sacó al balcón. Y entonces dice que él se preguntó qué relación lógica hay entre llorar y ser sacado a un balcón. Y entonces ahí es donde empezó el mundo de Kafka, claro, ahí, porque sencillamente del absurdo de la vida, ¿no? O sea, lloras y te sacan a un balcón, ¿no? Y entonces ante eso, pues ya viene luego el proceso, el castillo, todo lo demás, ¿no? Y yo también, yo en mi infancia tuve bastantes experiencias del absurdo de la vida. Y yo si realmente hay algo de humor en mis novelas, que efectivamente las hay, no porque yo lo busque, sino porque aparece, es porque efectivamente porque tengo la convicción, ¿no?, desde niño y tal, quizá, no sé, como una lucidez temprana del absurdo de la vida, ¿no?
No nos has contado lo de la academia y el profesor de literatura. No, pero bueno, luego lo cuento, ¿no? Muy bien, sí, venga. luego lo cuento. Pues Venga, mira, vamos a aprovechar. Que hable Javier, joder. Vamos, pues Javier, ¿tú has contado alguna vez que tu padre te enviaba a un bar del pueblo y te mandaba a la mesa donde había unos ancianos allí que estaban hablando en catalán y decía, ponte ahí y aprende catalán con ellos? ¿Cómo es una infancia en la que efectivamente uno tiene que aprender a integrarse en el ambiente en el que rodea, estando con personas que solo tienen 60 o 70 años más, ¿no? ¿Cómo se hace pero eso? es que a mí me daba lo mismo, porque yo nunca me he integrado en ningún lado, ni he tenido intención. O sea, pues iba, veía a los viejos jugar al dominó y me volvía, no sé. Entonces, es que eso de integrarse es una leyenda urbana. O sea, uno es como es y no tiene que integrarse. Es como... Sobre el pan integral. Sí, lo que pasa es que cuando te mueres te desintegras, pero eso es otro tema. Entonces, pero mientras tanto ya estás integrado, no hace falta. Entonces eso de integrarse es como una especie de chantaje, ¿no? Intégrate, ¿qué quiere decir? Que sea como tú, que me peine como tú. ¿No? O sea, la gente ya está integrada, nace, no sé. O sea, si te desintegras en Star Trek, yo qué sé, pero... O sea, no, son prejuicios. Y la verdad es que los he rehuido siempre, pero no por ideología. Antes has dicho no sé qué de ideología, pero yo no tengo ideología porque me lío. Y entonces prefiero no tener ideología. O sea, no me integro por pereza, porque ya me va bien como soy y no me apetece, pudiendo estar leyendo, hacer un esfuerzo de ser de otra manera, si ya estoy bien leyendo. Está tranquilo. Lo que pasa es que en sociedades en las que, en tu caso, ¿no? En sociedades en las que el 90 y no sé cuántos % de la población, quizá en Sant Adrià, que en aquellos años menos, ¿no? Habla una lengua y se comunica habitualmente en esa lengua, quedarse al margen de eso sí puede tener algún problema de alejamiento, de sentirse ajeno a eso o no. Por ahí va el tema. Sí, bueno, que... es que, a ver, vamos a volver a la pregunta inicial, porque ahora sí que tiene mucho sentido, lo negociable. Hay que negociarlo todo. Pero claro, yo decidí entonces no negociar nada. Dije, vale, pues sí, integrar o buscar trabajo. A mí nunca me daba lo mismo, ¿no? Pues ya me buscaré la vida. Y entonces todo mi esfuerzo era por hacer lo que me daba la gana. Y entonces, pues si tenía que hacer un esfuerzo, pero no tenía nada que ver con leer o con pasármelo bien o con ver la televisión, pues no lo hacía. Una sabia negociación. Entonces yo he hecho lo que he querido, pero no lo he hecho ni por protesta. O sea, es un irresponsable. No me iba bien, sí, un irresponsable como otro cualquiera. Eso es lo que me da la gana y ya está. Si es tan sencillo como eso. Pero un irresponsable feliz, además. ¿Cómo? Un irresponsable feliz. No, la felicidad no existe, pero como no existe, Bueno, algo pues ¿para qué vas a parecido. luchar por ella? Algo parecido, ¿no? Sí, Luis, ¿y tú qué hacías? Que es el chavalín que llega del pueblo, de ese pueblo del Far West del que hablabas hace un momento, llega a Madrid, la ciudad grande, la ciudad donde está la Jet, donde están los grandes prohombres, donde está la política casposa, pero la política de aquellos tiempos. Vas a esa academia de la que hablábamos antes, tienes que hacerte amigos nuevos que no tienen nada que ver con los que tú tenías. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se negocia Si no eso te importa, también? te respondo a la pregunta anterior. Ah, bueno, como Sí, no, es esa que me decías ¿Del maestro? No me acuerdo, sí, del maestro y tal. No, es que yo me acuerdo cuando el maestro que a mí me enseñó a leer y a escribir dividía la clase él era un héroe de la guerra civil, era tuerto incluso, había perdido un ojo. Y entonces dividía la clase en nacionales y republicanos, ¿no? Entonces todos empezábamos... Él era nacional, obviamente. Claro, él era el que tenía que conquistar la zona republicana. Todos empezamos de republicanos. Entonces todos éramos republicanos porque éramos ignorantes, ¿no? Y entonces él nos iba rescatando. Y entonces, según nuestros esfuerzos y según lo que hiciéramos, íbamos pasando a la zona nacional. Y entonces, de esa manera, la nota iba subiendo. Y a los que más sabían les ponía nombres de ciudades liberadas muy pronto, por ejemplo, Sevilla y tal, ¿no? Y luego, el más torpe de la clase era Madrid, claro. Y así todos, ¿no? Y yo recuerdo como era ni muy listo ni muy tupital, a mí me tocó Albacete. Entonces, cuando llegué, entonces mi padre, que sabía todo esto, entonces cuando llegué, ¿qué eres? Y yo bajaba la cabeza y decía,
Albacete. Y entonces, pues es una pedagogía como otra cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, esta fue, así me iniciaron, ¿no? Y yo tuve un amigo que no lo olvidaré nunca, se llamaba Casas, pero este ya lo tuve en Madrid con 11 o 12 años, que resulta que él era hijo de un pescador, de un pescatero, de uno que tiene una pescadería y tal. Y entonces, él había leído, porque tenía en casa, había unos libros del teatro español, del teatro del Siglo de Oro, que como todos sabéis está en verso, ¿no? Y entonces él pensaba que es que en tiempos la gente hablaba en verso. Entonces tú ibas a la panadería, entonces decías una copla o algo y le pedías el pan y el otro, ¿cómo se dice? El panadero te contestaba o con un pareado, si ese día estaba de mal humor, o si estaba, en fin, elocuente, con un soneto, ¿no? Y que luego por degeneración se había llegado a la prosa. Y que nosotros habíamos llegado a la prosa pues como el pecado original o cosa de esta, ¿no? Que habíamos llegado y tal. Y a mí aquello me pareció muy razonable, porque claro, si nos contaban lo del paraíso terrenal, la serpiente, la Trinidad, el Espíritu Santo, el arca de Noé, de todas las especies de animales que se montaron allí, de todo esto, ¿por qué no te ibas a creer que la gente hablaba en verso antiguamente, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a Madrid llegué muy, muy despistado. Sí. Sí, no. Uno llega con 12, con 14 años, después de haber abandonado la mesa donde estaban los viejillos allí y tal, y a los amigos estos, al profesor este que tenía Luis, con 12, con 14 años es la edad de los grandes sueños, ¿no? La edad en la que uno quiere ser grandes cosas, quiere ser guitarrista o quiere ser otras cosas, ¿no? No sé Javier exactamente lo que quería ser. Y eso también, cómo se conjugan los sueños con la cruda realidad cuando uno descubre que no va a poder ser tal cosa porque, pues por las razones que sean, porque hay que dominar las matemáticas hasta un extremo inverosímil y no las domina, o porque tiene que tener determinadas aptitudes de las que carece, o porque ya para esa edad debería haber dado muestras de enorme talento y si no las ha dado, pues es que ese no es su terreno, ¿no? Es decir, ¿cómo se conjuga la realidad y los sueños? ¿Cómo se adapta uno y dice, bueno, vale, pues de las 7, 8 o 15 vidas que se abrían ante mí, voy a tener que coger esta, porque parece que por aquí. ¿Cómo se hace? ¿O cómo lo hicisteis vosotros? Es complicado, ¿eh? Complicado. Pues yo no sé. A ver, yo en realidad tampoco quería ser ni astronauta ni nada de eso, ¿no? Yo quería ser, lo primero que recuerdo que quería ser era alfarero. Pero claro, allí en San Adrián no había y yo lo había visto en la tele y hacían cosas chulas. Pero claro, me equivoqué, dije farolero. Entonces, claro, yo estaba pensando que quería ser alfarero y la gente que quería ser farolero, pero tampoco había farolas. Era todo un... Pero luego en las cosas más adolescentes, yo también quise ser guitarrista, lo que pasa es que la diferencia es que Luis lo fue. Yo no. Y luego eso me sirvió para aprender que todo lo que yo quería ser no podía serlo. Entonces ya lo asumí rápidamente y dije, bueno, pues sería algo que no quiera ser. Y ya está. ¿No quería ser escritor? Al final, ¿que no querías ser bueno, me daba vergüenza ser escritor, pero bueno, era como un laberinto y no vas encontrando la salida nunca. Y entonces acabas escribiendo. Pero es porque estás buscando la salida. Sí. Esto no hace gracia, pero es así. No, claro. Es que es una pregunta sin respuesta. Sí, es como meterte en un callejón sin salida, ¿no? Lo que tú has hecho, César. Porque es verdad que los sueños y la realidad no pueden negociar. Eso es innegociable. No se puede negociar. O sí, como diría aquel que todos sabemos. ¿no? Todos. El hombre es un animal que sueña, ¿no? Y que construye la Torre de Babel y le roba el fuego a los dioses, como Prometeo, y como Ícaro quiere llegar al sol.
en fin, todo esto, ¿no? Y es verdad que la naturaleza humana es muy desgraciada, porque por un lado su existencia es efímera y es frágil y es absurda, y luego va y se muere, ¿no? Y luego además se muere para siempre, que esto es lo jodido de todo. Y encima eres pobre. Y encima eres pobre, sí. Y te mueres para siempre, además, porque, como decía Buñuel, ¿no? Si por lo menos te murieras y cada 10 años pudieras salir a la tumba, ¿no? Y macilento, así, con tal, acercarte al kiosco de periódico. Ahora ya no, ahora ya sería wifi, pero bueno. Acercarte al kiosco de periódico y coger los periódicos y cada 10 años o 20 incluso. Y descubrí que dicen casi lo mismo. ¿Eh? Que descubrí que dicen casi lo mismo, porque los Bueno, problemas son los mismos. pero no sería lo mismo, no sería lo mismo. No estaría nada mal. Y luego ves a la tumba, te tumbas tal, y te enteras, ¿no? Lees y tal, a ver, el Correo Vasco, a ver qué dice y tal, ¿no? Joder, todo esto. Ahora, incluso no sé, cada 10 años o cada 20 años, 2 horas de wifi y la muerte sería completamente distinta. Sería completamente distinta, porque por lo menos sabes de qué ha pasado, joder, ¿no? Que te quedas con la novela a medio vivir, ¿no? Y entonces, bueno, el hombre está condenado a eso es lo que decía antes Javier, que la felicidad no existe, ¿no? Se inventa, bueno, sí, claro, la felicidad claro que existe, ¿no? Sí, bueno. Es negociable lo que tú dices. Sí, se negocia, claro, negociamos, ya que estamos en la ratonera, pues nos comemos el queso, ¿no? Y bueno, pero hay un desnivel ahí en el hombre que lo condena, ¿no?, a la incertidumbre y a las creencias a menudo. La creencia es lo que salva, y el humor también nos salva, ¿no? El humor, a mí me hace mucho, bueno, no me hace mucha gracia, ¿no? Me llama la atención, y una vez lo descubrí, y no se lo he oído nunca a nadie, y una vez lo dije en una ocasión y tal, que el humor, por ejemplo, en los tanatorios, jode que sea humor. Hay tanatorios que son de lo más movidos, de lo más divertidos. Siempre que no haya un joven, siempre, en fin, bueno, etcétera, ya sabemos, ¿no? Pero se cuentan chistes, se cuentan tal, o sea que es un lugar propicio para el humor. Pero donde nunca hay humor es un hospital. Ahí no hay humor, ¿no es cierto? Yo he visto humor en el hospital. Pero no. El dolor, no. Sin embargo, No. la muerte, sí. No, y a mí me llama la atención esto de que haya, no sé, de cómo con la enfermedad y con el dolor, que es lo que tenemos en el aquí y en el ahora, no se hace humor, pero con la muerte, ya veremos qué es eso, ¿no? Entonces se hace humor, ¿no? Quizá por la euforia de que se ha muerto es el otro y no tú, ¿no? Porque no, es que eso en el fondo es eso, ¿no? Bueno, en el fondo no, pero a veces, ¿no? O quizá Depende de quién se muera. porque es una liberación. Depende de quién se muere el otro, sí. Pero... No, pero en general, no, hombre, quiero decir, quitando casos así, en fin, muy duros y tal, donde preferirías haber muerto tú que el otro, que son los casos menores, ¿no? En general hay una especie de euforia en los tanatorios porque el que se ha muerto es el otro. Y también puede ser porque es una manera de defensa ante lo que ha sucedido, ¿no? Yo alguna vez he leído en alguna parte que, bueno, desde Freud sabemos que a la muerte se le combate, entre otras cosas, con el sexo, ¿no? Y en alguna parte he leído que si se pudiera hacer una estadística sobre las parejas que cuando se retiran del tanatorio hacen el amor en sus casas, nos sorprenderían las cifras, mucho más que un día cualquiera. Eso me parece morboso, ¿eh? Un morbo. Morboso, claro. Lo suelen decir los psicólogos, eso, ¿no? Sí, no lo sé. Yo una vez que estuve en Valencia, estuve por allá en Alicante, no me acuerdo dónde, alguien me contó que la Comunidad Valenciana había subvencionado una tesis no me acuerdo, que se titulaba Dinámica sexual de la mujer sorda valenciana. Y yo lo primero que sentí es morbo, ¿no? Porque a mí me gustaría... Yo quiero conocer esto. Esa dinámica. Quiero saber cómo es esto de ¿Qué pasa con la dinámica de la mujer valenciana? Pero no conseguí, pero existe, esa tesis existe, ¿no? Y además la subvencionó porque como era valenciana, no era sorda, era sorda valenciana. Claro. Eso es un punto. Pero precisamente es lo que hace gracia. ¿Pero por qué hace gracia eso?
¿No? ¿Y esto? ¿Por qué el humor? ¿Por qué hace gracia esto? En realidad no es gracioso. Dinámica de la mujer sorda valenciana. No tiene por qué ser graciosa, porque hay mujeres que efectivamente son sordas y que tienen relaciones sexuales y tendrán su, en fin, no sé, su manera de vivir esto. Pero ¿por qué te ríes? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, el humor, ¿dónde está? ¿Por qué viene? ¿Cómo es? Porque el humor no es tanto para reír como para entender. Y a veces con el humor uno entiende, ¿no? Te ríes, pero solo entiendes, ¿no? Salvo el humor de risa, de jajaja, que como el festival. Bueno. Javier, ¿y por qué cuando han pasado 20, 30, 40 años de episodios de nuestra infancia, de nuestra juventud, nos reímos comentando con otras personas ante episodios que cuando los vivimos no nos hicieron ninguna gracia, al revés, nos causaron dolor y sin embargo el paso del tiempo los convierte en episodios chispeantes? Por lo que ha dicho Luis, porque el muerto ya es otro. Sí, sí, eso me pasó a mí hace 20 años, eso ya era otro. Sí, porque has sobrevivido, porque estás, porque lo cuentas, porque... Estaba pensando en lo de ser guitarrista, es que me ha obsesionado. Y ya entiendo el acierto que tuvo Luis. Él fue guitarrista normal. Pero claro, yo quería ser guitarrista de blues. Ah, wow. Y encima negro. Y claro, pero siempre está el despropósito de uno cuando pretende algo. Bueno, Al Jolson se pintaba la cara de negro, ¿no? Sí, pero ya venía de un género en el que... No, porque él venía del minstrel y de un género donde consistían blancos que se pintaban de negro para hacerlo. Pero claro, gente de San Adrián que se hacía pasar por negra. Eso no es un género todavía. Y es verdad que a veces hay una realidad superestructural que está más allá de tu realidad, pero es la que acaba conformando una realidad, los discos que te gustan, los libros que te gustan, y sin embargo no pertenecen de una manera natural a donde tú procedes, y entonces te meten en un decalaje, ¿no? Que te hacen ir errando todo el rato. Claro, es normal ser un guitarrista de flamenco, en teoría tienes el oído más afinado, pero si hace 20 años quieres ser un guitarrista del delta del Mississippi, a la orilla del Besós, claro. Pero en realidad eres muy honesto contigo, porque solo tienes discos de esos y quieres ser lo que eres. Entonces estás construyendo una realidad artificiosa quizá, o una realidad nueva que aún no ha cuajado. Y todo ese decalaje es la parte que uno que es incapaz de negociar. No, pero es verdad que la memoria es muy caprichosa, ¿no? Porque eso que decías tú de cosas que fueron tristes y luego termina... En fin, la memoria es muy caprichosa. Yo, por ejemplo, recuerdo que una vez escuché una frase de un tío mío, que se llamaba mi tío Francisco, que era guardia civil y hablaba muy bajito siempre, de manera que cada vez que, si lo tienes que escuchar, tienes que acercar mucho a él, pues yo no se lo oía, ¿no? Y hablaba con mi padre, era muy amiga de mi padre, bebían mucho vino los dos y hablaba. Y una vez le escuché una frase que a mí me impactó y que ha sido como un lema en mi vida, ¿no? Que es, los taxis, cuando van ocupados, van muy deprisa, y cuando van vacíos, van muy despacio. Y eso hace que el tráfico vaya mal en las grandes ciudades. Y yo me quedé admirado de aquella frase porque de pronto en mi adolescencia caótica de pronto tenía un asidero, tenía una verdad a la que... Y para mí como que se hizo la luz de pronto. O sea, los taxis cuando van ocupados van muy deprisa y cuando van vacíos van muy despacio. A mí no se me ha ocurrido eso nunca. Y yo estaba viendo taxis, entonces me quedé alucinado, digo... Joder, pues es verdad, coño. Y por lo menos era una verdad que yo tenía en aquellos tiempos de incertidumbre, que es la adolescencia, ¿no? Que no sabes si crees en Dios, si no crees y tal, pero de pronto aparece una verdad y dicha además por tu tío Francisco, que es guardia civil y tal, al que admiras mucho y demás, y bueno, y que no vas a poner en duda esto, ¿no? Y es curioso cómo lo caprichosa que es la memoria, que al cabo del tiempo, ¿no? Yo he olvidado cantidad de frases de filósofos, de poetas, cantidad de cosas importantes, pero esa frase ha quedado. Esa frase ha quedado. Y me acuerdo que mi hermana, una de mis hermanas, me contaba que ella había tenido
había perdido el misal de nácar que tuvo de su primera comunión, había perdido una medalla que tenía, el reloj que le regalaron, el no sé qué, no sé cuánto, pero había conservado un ciervito de plástico que le había tocado en un paquete de café. Y eso es lo que había sobrevivido. De manera que la memoria es curiosa, porque la memoria o es la madre del humor o es la madre del absurdo, no se sabe muy bien, ¿no? ¿Sabéis lo de las últimas palabras del padre de Joaquín Sabina? Pues Joaquín Sabina, que estaba muriendo, el padre, entonces de pronto ya no tenía, ya estaba muriendo, sí, de pronto quiso decir algo y todos los hijos se acercaron y tal para escuchar, ¿no?, las últimas palabras, ¿no?, del padre, ¿no? Y se acercaron entonces y el padre, con mucho sofoco, dijo: ¿de dónde sacarán tanto dinero las diputaciones? y esa fue su última... Y es que la memoria es muy caprichosa y no me extraña que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, efectivamente, ¿por qué no? Es como una ruleta que no sabe en qué número cae, ¿no? Y de pronto cayó en las diputaciones, como podía haber caído en otro lado, ¿no? La memoria es así, ¿no? Sí, es lo que te acuerdas cuando... Sí. ¿Cómo? Antes hablabas de que uno no puede ser guitarrista de blues del Mississippi y haber nacido en San Adrià, ¿no? ¿Cómo el lugar de nacimiento, el lugar donde vosotros habéis nacido, ha determinado esos sueños o la carencia de los sueños, que diría Woody Allen, ¿no? Porque ayer, buscando datos sobre San Adrià del Besós y sobre Alburquerque, pueblos que debo confesar no conozco ninguno de los dos, San Adrià lo he visto desde el aire, en el avión, decíamos antes, la Wikipedia dice que figuras ilustres de San Adrià son Isabel Coixet y Javier Pérez Andújar. Y de Alburquerque dice que algunos, como Juan Ruiz de Arce, un cronista de las Indias, entre los más antiguos, y de los contemporáneos, habla de Luis Landero y de Isabel Gemio. Isabel Gemio. Bien, entonces, Sí, sí. me gustaría saber de esos dos pueblos que tienen estos personajes ilustres entre los que estáis, cómo han determinado, es decir, si vosotros hubieseis nacido en otro sitio, ¿qué pensáis que hubiese sucedido? ¿Vuestra vida habría sido distinta? ¿Vuestros sueños habrían sido distintos? ¿Cómo le condiciona a uno el lugar en el que nace? Porque los de Bilbao nacemos donde queremos, pero los demás no, o sea que eso condicionará un montón. Yo creo que sí, que se hubiera sido completamente diferente. Uno es el entorno. No es como lo que ha visto, el paisaje, es que lo veo tan lógico que no sé explicarlo, pues en vez de haber nacido en San Adrià, no hubiera nacido en Zambia, pues sería otra historia. O si hubiera nacido, sería esquí, o si hubiera nacido... Pero la familia, eso hubiera sido distinto, ¿no? O sea, imagínate que mi familia, en vez de a San Adrià, se va a Madrid. Sí. Hubiera sido otra historia, claro. O se queda en Andalucía. O se queda en Andalucía, hubiera sido otra historia, pero claro, es que eso es casi ciencia ficción, porque las cosas son lo que son, ¿no? No puedes viajar en el tiempo, ni atrás ni adelante. Y uno es lo que es y ya está, no es lo que pudiera haber sido. Y claro que no es lo mismo haberse... Si se hubieran quedado en el pueblo, realmente yo estaría heredando una cadena natural, cultural, que se rompió cuando mis padres se fueron. Vamos a ver. Académicamente, mis padres, mi madre, eran prácticamente analfabetos. Académicamente, porque a duras penas leían. Eso académicamente, pero culturalmente no lo eran. El dominio del vocabulario que tiene mi madre de todos los instrumentos del campo, de las plantas, de los aperos, de las medidas, de las pesas, tiene un dominio cultural que no tiene mucha gente, pero no es que no tenga mucha gente de la ciudad, es que ni siquiera en su pueblo controlaban tanto como ella, y el conocimiento que tiene ella de los romances, de las canciones, todo eso es cultura. Pero eso, claro, mi madre o mis padres salirse del campo y ir a la ciudad y convertirse en obreros industriales, rompen la cadena de transmisión cultural rural y a mí no me llega. Pero claro, no me pueden dar otra, porque mi madre, claro, me hablaba de medio celemines, yo no sabía lo que andarían tirando piedras a los perros, ¿no? Celemines, ¿no? Pero, claro, como no tienen cultura que transmitirme, sí tienen cultura que transmitirme, pero como no pueden transmitirme la cultura que tienen, yo tengo que inventarme una. ¿Y dónde me la invento? Pues la que tengo, o sea, Mariano Medina, el 1, 2, 3, lo que dan en la tele, claro, es que tampoco había libros.
elaboras la cultura con las herramientas, que es Claro, puro claro. materialismo, es así. Y entonces uno es lo que ha pasado, no lo que no ha pasado. Y entonces, claro, por instinto de supervivencia buscas el humor, porque te refugias, porque no es que te parezca gracioso eso, es que necesitas reírte para dejar eso lejos, porque eso no tiene nada gracioso, pero te ríes, mejor que de una película de risa, ¿no? Al menos te ríes. Claro, no, puedes ver una película de risa y no te ríes también, porque muchas son así, pero... ¿Qué No, serio sí, habéis quedado, sí, coño? no, claro. No, ¿Y es tú, que Luis, efectivamente, no, de esa es un poco ciencia ficción, efectivamente, son conjeturas, que a saber, ¿no? Yo no es tanto el lugar donde he nacido, que bueno, con ser importante, es familia de campesinos puros y duros, que apenas habían pasado por la escuela, donde había muchos analfabetos o semianalfabetos, y que vivían en el campo, que vivían, bueno, pues además en un pueblo de Extremadura en los años 50 en España, ¿no? Entonces, ¿quién coño me iba a decir a mí que yo iba a ser profesor en la Universidad de Yale? ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí hoy aquí? Y eso yo, si alguien se lo debo, es a mi padre. Porque yo, si mi padre no hubiera tenido el afán que él tuvo y que yo heredé, yo ahora no sé qué sería. Bueno, no, campesino no, porque esto se rompió la cadena ya, ¿no? Pero teníamos una finquita que estaba bien para uno, pero no para cuatro hijos, como éramos, ¿no? 4 hermanos. Y entonces, bueno, pues hubiéramos terminado, yo qué sé, hubiéramos tenido seguir estudios como terminaron mis amigos. O sea, quiero decir que me veo reflejado en mis amigos. Yo hubiera sido lo que, pues hubiera, como mucho, en el mejor de los casos, hubiera sido trabajar en una oficina, en el mejor de los casos, o tener un oficio, hubiera sido eso, ¿no? Y entonces, cualidades que había en mí, o sea, esas cualidades que me han llevado a escribir lo que he escrito, lo digo con mucha modestia, no lo digo. ¿Qué hubiera sido de eso? ¿No? Me pregunto, ¿qué hubiera sido de todo esto? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Entonces yo saludaba a mi padre. Hoy cuando estuve en el hotel, joder, es un hotel de 5 estrellas, los han traído aquí, al lado del Guggenheim, ¿no? Y me estaba ahí lavando las manos, ¿no? Y de pronto me acordé de mi padre, digo, joder, digo, papá, como le llamamos, digo, joder, esto te lo debo a ti, coño, porque, joder, eso que nos llevamos mal, como va, nos llevamos fatal y terminamos malamente, ¿no? Pero fue él el que se obstinó, pero se obstinó por mí, no por mis hermanas. Yo tenía 3 hermanas, pero bueno, ellas ya se casarían y ya el marido las mantendría, ¿no? Pero yo era el varón y claro, yo era el llamado, ¿no? A la épica, a las cosas épicas, ¿no? Y yo me lo he preguntado muchas veces, que es como preguntarse por las cosas del destino, de qué hubiera sido de mí, pero claro, esto es, no sé. Es que es un problema, porque mi padre, claro, era obrero industrial, quería que yo tuviera un oficio útil, quería que fuera técnico de televisiones y de radios, porque entonces se ganaba bien la vida. Tenía futuro. Tenía futuro, ahora. Sí. Pero claro, yo era un inútil. Yo en realidad a mí me daba miedo que me diera un calambre eso, yo iba a meter las manos ahí, todo loco. Pero claro, de algún modo estaba decepcionando todas las expectativas que iban poniendo. Y entonces lo que parece que tiene lustre, que es estudiar literatura, no era lustre, era decepción tras decepción. Y, claro, no acaban entendiendo, ¿este tío qué hace? Claro, pero es de alguna manera... En realidad yo creo que incluso esto tiene que ver hasta con la lucha de clases, en realidad, y el derecho a estudiar y todo eso. Pero por eso te digo que o te he empezado diciendo que no era ni cuestión de negociar, sino de ir aceptando lo que iba pasando como hechos consumados y diciendo, bueno, pues estudio, sigo leyendo y a ver hasta dónde acaba esto. Es raro. No, pero sí que hay un marco histórico en esto, que es la inmigración, ¿no? Sí, hay un marco histórico. A eso iba la y sobre pregunta, que todo los la dos- inmigración y sobre todo una generación que es la generación de nuestros mayores, porque yo soy mucho mayor que tú. No. Bueno, dejemos esto. Bien, soy mucho. Entonces, claro, es la generación de mis padres y la generación de tal. Ellos tuvieron muy mala suerte en la vida porque les tocó vivir una guerra, les tocó sobre todo, bueno, como vivir una guerra ya es suficiente, luego les tocó la posguerra y les tocó renunciar a los proyectos de vidas que tenían, que no hay nada más triste en el mundo y más frustrante
que renunciar a un proyecto de vida que tienes, porque la felicidad depende de tu proyecto de vida, ¿no? Lo tengas como lo tengas, ¿no? Y entonces de pronto su proyecto de vida cambió completamente su sentido, ¿no? Y ya no era cumplir sus sueños, sino que tus hijos cumplieran sus sueños, o que tus hijos cumplieran tus propios sueños que tú no pudiste cumplir, ¿no? Y entonces la herencia y quiero decir, el proyecto de vida, el gran éxito de esa generación fueron sus hijos, que no fueran tan desgraciados como ellos, que pudieran estudiar, que pudieran tener una vida mejor, etcétera. Y ese es su legado, y eso es, ¿no? Y entonces la migración, y lo digo porque somos un poco hijos de la migración, de todo esto, ¿no? Y entonces eso cambió no ya el destino nuestro, qué importancia tiene, ¿no? Sino el destino de una generación entera, ¿no? Es que, ¿no? sí, lo terrible, lo que no hace gracia, vaya tarde de humor, pero lo que no hace gracia es que en realidad somos hijos de la gran ilusión republicana que era cambiar la sociedad a través de la cultura. Y eso es lo que, de alguna manera, sabían nuestros padres en el pueblo. Eso es. Y es lo que hemos heredado. Sí. Pero ahora nos hemos encontrado con aquella llama que tan orgullosamente llevamos y porque creemos en ella, pero la sociedad no quiere cambiar. Y se ha vuelto irreverente, desprecia la cultura. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos con la llama? ¿Le damos fuego a un señor que fuma? ¿Qué hacemos? Claro. Y entonces eso también nos ha dejado fuera de juego. Sí, sí, es verdad. Sí, se ha roto ese sueño que alimentaron nuestros mayores y además que, bueno, trabajaron y tuvieron una vida muy jodida por todo eso y sacrificaron muchas cosas y trabajaron, bueno, de qué manera para sacarnos adelante y para que tuviéramos una vida mejor y para que pudiéramos estudiar y para que pudiéramos hacer todo lo que ellos no pudieron hacer, ¿no? Y efectivamente, y ahora que tenemos la antorcha, decimos, Sí. ¿Qué hacemos con la antorcha? Ya ¿Qué es hacemos absurdo con porque, esto? Sí. claro, yo tengo un sobrino, ¿no? Y a veces, claro, no me atrevo a decirle, la guerra de las Galias de Julio César tiene su punto. Pero porque no se lo puedo decir porque no hay un contexto que le haga permeable a eso. En realidad, volvemos a estar en el mismo juego donde mis mayores no me entendían porque me habían empujado demasiado, pero ahora mis sobrinos no me entienden porque están en otro lado, están viendo la tele y tal, y a ellos los han empujado fuera. Y nos hemos quedado en un mundo obsoleto, antiguo, donde la cultura es una reliquia. Y que no podemos transmitir lo No, nuestro. Igual no. que ellos nos transmitieron eso, nosotros no podemos transmitir. No. O sí, o bueno, tampoco nos pongamos trágicos, ¿no? Sí, no, hombre, algo sí se puede transmitir. Joder, no, hombre. Sí, podemos transmitirlo. Hombre, no, que sí, joder, que hay mucho por hacer y muchas cosas buenas. Joder, que No nos pongamos dramáticos. No. Yo quería, nos vamos acercando ya a la hora de terminar, aunque todavía nos sí. quedan 15 minutos, un poco más. Yo quería preguntaros por un tema que a la gente que se dedica al ámbito de la creación, la literatura, la televisión, los guiones, el humor, por supuesto, también, le afecta mucho, ¿no? Es por qué vivimos en una sociedad, vosotros decís, vivimos en una sociedad que no valora la cultura, es verdad. La gente dice, ¿por qué voy a pagar por un libro si lo puedo tener gratis? Me lo puedo descargar. ¿Por qué voy a pagar por ver una película si en Internet la veo gratis? Es curioso, lo que menos apreciamos es eso exactamente, ¿no? En ese mismo contexto tenemos una piel extraordinariamente delicada, ¿no? No se pueden hacer bromas, chistes, nada de casi nada. En nuestra infancia, más o menos, compartimos una generación, los fontaneros no se ofendían por los chistes de fontaneros. O si un representante de un gremio, el que fuera, era el malo de la película, de una novela, el gremio, la asociación, el colegio profesional no hacía un comunicado poniéndonos a caldo o poniendo a caldo a los creadores. Ahora enseguida se pone el grito en el cielo. ¿Qué nos ha pasado, qué nos está pasando como sociedad que no sabemos y que supongo que esto os afecta como escritores, que no sabemos distinguir el humor de lo que no es humor? Parece que la frontera que había claramente delimitada ha sido borrada y ahora todo el mundo se siente ofendido por un chiste, por una gracia, por una ironía, por un personaje que sale mal retratado en una novela, por el malo de la novela. ¿Qué pensaríamos de los peluqueros si se ofendieran por tu última novela, Luis? ¿Qué dirían? ¿O qué dirían algunos empresarios si se vieran retratados en el empresario franquista? Ya lo han dicho. Que ya lo han dicho. ¿Qué nos pasa?
Contadnos, por favor, cómo vivís eso, qué nos pasa y si esto tiene remedio o no, porque va a llegar un momento en que no podemos hablar de nada. Venga. Bueno, yo creo que primero estamos poniéndonos muy optimistas, porque claro, eso de pensar, de decir, bueno, ¿por qué me voy a comprar un libro si ya puedo bajarlo? Eso es muy optimista. En realidad lo que están pensando es, ¿por qué me voy a leer un libro si ya me lo puedo bajar? Hasta ya se lo bajan y no se lo leen. Pero bueno, el problema es lo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo todo el rato, con la cultura, con el fin de una manera de entender la cultura. Yo creo que la permeabilidad al humor es un estado cultural, sobre todo. Tienes que tener una sensibilidad, y eso es cultura. No cultura de haber estudiado griego y latín, sino una situación. Y a medida que somos más intransigentes y más fanáticos, también estamos perdiendo cultura, ¿sabes? Porque la intransigencia no es ningún tipo de cultura, y ser ultra. Y si te fijas, has dicho los fontaneros, claro, el sinónimo o el genérico son las minorías. Pues da lo mismo, pero las minorías en realidad, que son las que protestan, pues los fontaneros, los relojeros, o cualquier otro tipo de minoría, pero en realidad las minorías lo que está indicando son los reductos, los grupúsculos, o sea, los clubes de fanáticos. Porque en realidad ser minoría o constituirte como minoría es reductivo, la misma palabra lo dice. Y estamos en manos de las dictaduras de las minorías. En vez de haber un dictador, hay miles de dictaduras y cada minoría impone la misma dictadura, que es esto no se puede decir, esto no se puede decir, nadie puede decir nada. Pero bueno, vamos a decir cosas porque si no, nunca diremos nada. Entonces yo creo que en lo que consiste es en ser muy consciente de que somos kamikazes y que vamos a tocar, para mí, y que vamos a tocar las narices hasta el final. Para mí, el modelo, salvando la línea política pero el modelo es lo que sucedió con la revista francesa Charlie Hebdo. O sea, saben lo que están haciendo y lo van a hacer hasta el final, porque tienen que provocar. Y para mí creo que es una de las pocas salidas que hay. O sea, tocar las pelotas, pase lo que pase. De Charlie Hebdo se cuentan muchas cosas. Una cosa que se contó después de la matanza y se contó poco, o sea, se dejó de contar enseguida. No sé si era cierta o no, yo creo que sí, porque lo leí en una fuente más o menos cercana a los dibujantes. Y era que Char, que era el director de la revista cuando los mataron, se murió haciéndoles un corte de mangas a los terroristas. Sí. Eso es muy bestia, pero eso es llevarlo hasta el final y es decir, bueno, pues no vamos a dejar que lo cerril nos pare. Y cuando tú piensas que a esa gente que tenían, a esos dibujantes, que tenían policías en la puerta porque ya habían estado amenazados, y seguían llevando sabían que estaban poniendo a riesgo su vida, aunque no lo quisieran asumir, pero sabían que tenían la cabeza, que le habían puesto precio a su cabeza. Si esa gente lo llevó hasta el final, nosotros que tenemos un final mucho más mediocre, que es que igual algún día alguien no te publique un artículo, ¿nos vamos a acojonar por eso? No, pero además, si se inventó la escritura fue para eso, para lo que no puede hacer la vida, poder hacerlo por escrito. Entonces, tenemos que ser leales al oficio. Y si lo puedes hacer con risa y... Mira... Ponte de pie, ponte de pie. Un señor de Pedro Muñoz Seca, ¿no? El autor de la venganza de Don Mendo, pues lo fusilaron en Paracuellos. Y él era, bueno, el padre de un género, un chocarrero, de un teatro facilón, pero era muy gracioso. Y él era consciente de eso hasta el final. Cuando lo fueron a fusilar, y esto se puede encontrar en muchos textos, ¿no? Es muy fácil de encontrar esta cita suya. Lo último que dijo, cuando lo fueron a fusilar a Muñoz Seca, fue: me podréis quitar mi idea, me podréis quitar mi mujer, me podréis quitar mi familia, me podréis quitar mis bienes y me podréis quitar mi tierra, pero hay una cosa que nunca me podréis quitar, y es el miedo que ahora tengo. Bueno, pues eso es saber llegar al final de las cosas.
Luis. Sí, no, es verdad. Vivimos en una sociedad, yo creo que el bienestar, que es una cosa maravillosa, y yo, cuando me dicen, ¿tú de qué eres de derecha? Yo soy de izquierdas. Y sobre qué es lo que tú, a qué aspiras, a qué le pides tú a tu izquierda, sobre que mantenga la sociedad de bienestar. O sea, esto me parece ser muy de izquierdas, ¿no? Pero la sociedad de bienestar ha creado también mucha tontería, ¿no? Sobre todo cuando la gente, porque hay una cosa muy clara, la gente se aburre, nos aburrimos. Y eso lo decía Schopenhauer, mi querido, y Schopenhauer, que es mi filósofo de cabecera, ¿no? Primero está la lucha por la vida. Eso es la primera cosa que el hombre tiene que resolver, ¿no? Pero una vez que ha arreglado, ¿no?, ese problema de la lucha por la vida, viene el segundo, que es sacudirte el tedio del existir, ¿no? O sea, la carga del tedio del existir, ¿no? Y la gente, con tal de no aburrirse y de burlar ese mal tremendo, ese veneno tremendo que es el tedio, ¿no?, que es el infierno en este mundo. Entonces se arroja en brazos de cualquier romanticismo barato o como sea que aparezca y tal. Entonces la gente se apunta a lo que haga falta, ¿no? Espérate, porque he perdido el hilo. ¿Estaba contando? Sí, estaba contando. ¿A dónde quería llegar yo con todo esto? Que la gente se aburre. Sí, la gente se aburre. Segundo... Sí, la gente se aburre. Vale, con esto ya me aclaro yo. Y la gente, el aburrimiento es tremendo. El aburrimiento, porque es que la gente, para huir del tedio, es decir, del vacío del existir, porque el tedio es el vacío del existir, pues se apunta a las drogas. ¿De dónde vienen las drogas? ¿De dónde viene el whisky? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Viene pues de huir, ¿no?, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces la gente se apunta a cualquier utopías de tercera regional. Por ejemplo, entonces se apunta a este tipo, quitando el feminismo, con el cual me parece que todo está justificado y que debía ser todavía más. Quitando todo esto del animalismo, de no sé qué, de la cosa esta, quería contar yo otra cosa. Has contado una anécdota antes a propósito del animalismo. Quería yo contar otra cosa, pero no me acuerdo, se me ha ido el santo al cielo. Joder, pero si me acuerdo yo os la cuento. Pero sí, ¿no? Entonces lo peor no es la censura, sino la autocensura, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me imagino que me muero, ¿no? Me muero y entonces en la otra vida a mí hay un tribunal, ¿no? Un tribunal y entonces imagínate que en ese tribunal hay un animalista, hay un transexual, hay tal, en fin, está en diversos y tal, y me dicen, ¿usted es varón? Sí. Tienes que aceptar que eres varón. ¿No será usted heterosexual? Sí. Soy heterosexual, ¿no? ¿No le gustará la carne? Sí. ¿Y el pescado? También, joder. ¿No le gustarán a usted los toros? Sí. Me gustan los toros, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hace uno cuando es varón heterosexual, le gustan los toros y todo esto, ¿no? Joder, uno se encuentra como diciendo, como no sé, como que llega a otro sitio, joder, y a mí esto no me pasaba hace unos años. Hace 10 años eras varón, eras heterosexual, te comías carne y pescado y tal, y te gustaban los toros, ¿no? ¿Qué más cosas hay? Y te gustaban las mujeres, también esto, por supuesto. Sí, bien. Y tampoco era tan... Pero es que ahora, efectivamente, hemos llegado a una especie de hay una inquisición que yo creo que esto viene del tedio, que es a lo que yo iba, ¿no? Es una idea muy confusa lo que estoy diciendo. Pero viene un poco del tedio, de que la gente se aburre y la gente busca ideales, y busca pequeños ideales, pequeñas cosas, ¿no? Y estos pequeños ideales se convierten en creencias, fraguan en creencias y fraguan naturalmente en cosa inquisitorial, ¿no? Pero el asunto es que si eso cada uno lo hiciera para sí, pues bien, allá claro, cada cual. Claro, se impone, claro. El problema es cuando se impone a todos los demás. Javier, tú no puedes meter en una novela un personaje que
que sea perverso, que sea un dictador, que sea un asesino, lo que sea, y que su profesión sea la de médico, porque tienes un lío con los médicos, ¿no? O que la persona que... O con los dictadores o con los asesinos. O que la persona que pone o que la persona que pone una bomba en una calle por la que pasa mucha gente, pues durante la mañana reparaba coches en un taller mecánico. Tienes un lío con los mecánicos de coches, ¿no? Es decir, ese es el problema que a vosotros, vuestra creatividad, a todos como sociedad, pero a los que tenéis un trabajo creativo, vuestra creatividad se puede ver de alguna manera perturbada por eso. Vosotros sabéis como yo que estoy pensando en la última novela que escribió García Márquez, Memoria de mis putas tristes. Hubo varias asociaciones que pidieron que no se vendiera la novela, por lo que suponía de un ejercicio de él. Es una menor, recordáis el argumento, es una chica menor de 15 años que el nonagenario va a celebrar su llegar a esa edad y va a un prostíbulo y pide que le lleven a una chica menor. Entonces, bueno, eso fue considerado motivo suficiente para retirar la novela de circulación. Hemos llegado a ese punto. Sí. ¿Os afecta vuestra tarea creativa? No, yo creo que no. Bueno, no sé. ¿Qué va? A mí no, para nada. Es que precisamente escribir es un territorio de libertad. Si la escritura no es un territorio de libertad, entonces no sirve para nada. Un escritor no tiene que servir a ninguna causa. No, tiene que ser libre. Y la grandeza del arte es la libertad que el arte tiene. Uno tiene que ser libre, ¿no? No sé... salvo, efectivamente, ha habido momentos en las historias de los pueblos, de las naciones, de todo esto, que efectivamente los novelistas han tenido que hacer el oficio que no hacen los periodistas y han tenido efectivamente que comprometerse con la información, etcétera, ¿no? Bien, esto lo sabemos y efectivamente esto es verdad que un escritor en algún momento dice renuncio a mi soberanía, a mi todo esto para arrimar el hombro, ¿no? a una causa y demás. Pero en situaciones normales yo creo que uno se tiene que sentir libre, ¿no? ¿Es libre el pensamiento? El pensamiento debe ser libre, ¿no? Del mismo modo que es libre la escritura, ¿no? Y yo creo que es un territorio de libertad inviolable, ¿no? Si se viola el territorio de la libertad, no ya de los que nos dedicamos a escribir, sino se dedican a pensar y naturalmente a exponer sus opiniones y demás, es que en ese momento algo grave está ocurriendo, ¿no? Estaba pensando en Schopenhauer, Sí. en lo que has dicho antes, en lo del tedio y en lo del aburrimiento, y estaba pensando en cómo lo glosa mi madre todo eso cuando alguien dice, una guerra tenía que haber pasado. Entonces la gente cuando se aburre, digo, ¿qué me cuenta? Lo de escribir para... No solo es que no dejo que me influya, sino que lo busco a ver quién le vamos a tocar las pelotas ahora. Es la gracia de escribir, ¿no? ¿Habéis tenido problemas con grupos, con personas que se han sentido ofendidas, que no les ha hecho ni puñetera gracia un chiste? Afortunadamente sí. Es que si escribes y no tienes problemas, retírate, coño. ¿Ya ha pasado a mayores la cosa o se ha quedado en una cosa leve? Bueno. Después de Hiroshima, no hay mayores posibles. No, pero es verdad que Javier lo está pasando mal y lo ha pasado mal, ¿no? ¿Tú, Luis, has tenido alguna...? No, yo no he tenido problemas, ¿no? Porque también es verdad que yo soy muy solitario, tengo cierta fobia social y todo esto, y vivo en mi cubil. Yo por las mañanas me asomo como la limaña con bigotes y tal, se asoma, mueve los bigotes y tal, y dice, ahora qué diablos y tal, y se mete para el cubil y tal, ¿no? Pero sí me acuerdo, por ejemplo, que una vez me contó un catedrático de la Universidad de Murcia, ya por eso hilar tan fino, ¿no? Que en una primera novela mía donde aparecen dos personajes que son amigos, como Don Quijote y Sancho, vaya, son dos amigos y tal, que se relacionan y eso. Entonces, ¿cómo se dice? Un hispanófilo, no, hispanista. Hispanista. Es que yo no sé qué pienso. Un hispanista dijo, defendió durante, en fin, defendió que Gregorio y Gil, que eran los personajes de mi novela, tenían una relación homosexual.
que eran homosexuales claramente, ¿no? Porque es verdad que esto viene de lejos, lo que tú dices, porque anda, que nos ha dicho la de veces, se dice la vida sueño y tal, y cuando aparece la torre, que aparece al principio de la vida sueño de Calderón de la Barca, se dice, el signo fálico, claro, ¿no? ¿Quién va a dudar de esto? ¿No? Estas interpretaciones que se hacen siempre donde además se rompe toda posibilidad de creatividad en nombre de la lógica, ¿no? de intentar racionalizar todo, ¿no? Y entonces él defendió que mis dos personajes eran homosexuales, ¿no? Y tenía una relación homosexual a pesar de que en el libro no hay indicios para nada de esto, ¿no? Porque, y entonces le preguntó este catedrático de Murcia, que estaba allí en Estados Unidos y tal, en la conferencia, le dijo, ¿y usted cree que Don Quijote y Sancho también tenían una relación homosexual? Y dijo él, por supuesto. Por supuesto, ¿qué me va a decir usted a mí? ¿No? Entonces, esto viene de la vieja interpretación, porque es que se me acaba de ocurrir ahora, esto de lo políticamente correcto, si uno se fija, hay dos corrientes de interpretación, una viene de Freud y otra viene de Marx, ¿no? Y el marxismo y el freudianismo, entonces, han puesto firmes a las obras, ¿no? Diciendo, no, el autor no dice eso, el autor dice lo que yo digo que dice, ¿no? Entonces es esa interpretación donde coartan de algún modo la libertad de la imaginación, de todo, ¿no? Y entonces todo lo someten a la tiranía de una interpretación geometrizada por una creencia, por una idea, por una teoría, ¿no? Os ha sucedido, estaba pensando, no recuerdo qué escritor contaba que un día había llegado uno de sus hijos del colegio y había dicho, papá, hoy hemos estudiado en clase un libro tuyo, no recuerdo qué libro era, dice, el libro dice el profesor que el libro quiere decir todo esto, y que aquí te burlas de no sé quién y aquí tal, ¿no? Y decía, confesaba el autor, me quedé absolutamente perplejo, no se me hubiese ocurrido nunca. ¿Os ha pasado eso, que hijos, sobrinos han llegado y os han dicho, oye, que en la página 242 que te burlas o que este personaje es una caricatura de no sé quién y primera noticia, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez eso? Bueno, que alguien ha interpretado en clave de humor, en clave de parodia, en clave de... Por mi parte no, aparte que, bueno, oye, cada uno que lo interprete como quiera, porque una vez que un escritor escribe un libro ya pasa la soberanía del lector y ya no hay vueltas que darle y el lector es dueño y señor de todo lo que quiera decir y yo en eso ni entro ni salgo, ¿no? Pero sí me acuerdo de mi hijo Alejandro, que cuando tenía 17 años o por ahí más o menos leyó mi primera novela, Juegos de la Tardía. Y me dijo, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿qué te ha parecido? Bien, macho, me parece bien. Y digo, ¿y dime algo más? Nada, personajes son todos unos inmaduros. Y me miró y me dijo, pues como tú y tal. Bien, eso fue lo que me dijo, ¿no? Mi hijo y tal. Yo naturalmente lo acepté con la alegría, además, porque es que me hizo mucha ilusión que dijera eso, que yo era un inmaduro y todo eso. Esto nos une, nos acerca. Pero no, yo por mi parte, todo lo que digan los lectores está bien dicho, porque ellos son los que ponen, los que quitan y son los dueños y señores de los libros, ¿no? A mí me pasó una cosa muy bonita al respecto, y era que en Los Príncipes Valientes hay un profesor, citado, que existe realmente, y bueno, murió, que existía hace poco. Y hay un personaje ficticio, el protagonista, que es Ruiz de Hita, y evidentemente que ficticio se llama como el arcipreste de Hita, Juan Ruiz. Está hecho a propósito para que se vea que es ficticio. Y en el entierro del padre de un compañero me encontré al profesor. Dice, acababa de salir el libro. Dice, he leído el libro, está bien, me ha gustado mucho y gracias por haberme sacado. Y digo, hombre, claro, ese era nuestro profesor. Oye, ¿y Ruiz de Hita a qué curso iba? Pero era muy bonito. Porque... Eso me recuerda una vez en Argel, que yo estuve tocando la guitarra, por cierto, en mis tiempos de guitarrista, ¿no? Y me contó el director de la biblioteca de la Casa de Argel, que entonces no existía el Instituto Cervantes, que apareció por allí un chico árabe, ¿no? Un chico argelino y tal, que estaba aprendiendo español y ya sabía bastante y pidió un libro y entonces le dieron el lazarillo. ¿Y esto de quién es? Es anónimo.
Entonces él lo leyó y cuando volvió, es que era otro libro del mismo Anónimo. Es un buen anónimo. Está claro que en la literatura y sobre todo en la más grande siempre hay un sentido del humor extremadamente brillante. Hasta aquí hemos llegado, son las 9:10. Todos ustedes van a tenerles a Javier y a Luis en el vestíbulo de la sala ahora para si quieren que le firme algunos ejemplares, si tienen una librería fuera por si quieren comprarlo porque no lo tienen. En cualquier caso, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. A vosotros por estar aquí. Gracias. Gracias. Y buenas noches.